Vamos a resolver el siguiente ejercicio, es sobre el efecto Doppler. En esta ocasión pues tenemos un carro de policía cuya sirena está emitiendo sonido con una frecuencia de 385 Hz y la velocidad del sonido en ese ambiente es de 332 metros por segundo. Tenemos dos casos. En el primero el receptor está en reposo, no se mueve y la fuente de sonido se está moviendo a 38 metros por segundo. En el segundo caso es semejante, solamente que ahora el receptor también está en movimiento y las velocidades para cada uno de estos son diferentes. El primer inciso, ¿no? Para resolver este problema ocupamos pues la fórmula para calcular el cambio de frecuencia, que es esta que está aquí, la que me dice que la frecuencia que escucha el receptor va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del receptor entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, todo eso por la frecuencia que emite la fuente en reposo. Eh, Sería pues usar esta fórmula así de sencillo, pero hay que determinar el signo que van a tener las velocidades del receptor y de la fuente. Para eso hacemos este esquema, como ya hemos mencionado en clase, es decir, ponemos los puntos que representarían el receptor y la fuente, el receptor a la izquierda, la fuente a la derecha, y a partir de ahí dibujamos con una flecha o dibujamos el vector de velocidad para cada uno de estos actores, ¿no? En el inciso A, pues tenemos que la velocidad del receptor es cero metros por segundo. Pues no, en este caso no dibujamos flecha, esa flecha pues me representa la velocidad y el tamaño de la flecha es su magnitud, ¿no? Si la magnitud de ese vector es cero, pues no pongo una flecha. El caso de la fuente, en el problema me dice que la sirena se está moviendo alejándose del receptor. Es decir, aquí tendríamos que la fuente se mueve hacia la derecha. Y tendríamos entonces que la velocidad de la fuente es de 38 metros por segundo, ¿no? La convención que usamos de signos comúnmente es que si se mueve hacia la derecha es positiva la velocidad, si se mueve a la izquierda es negativa. En este caso quedaría positiva porque va hacia la derecha. Y de esta forma quedarían las velocidades, entonces el resto sería sustituir en la fórmula. Tendríamos entonces que la frecuencia que escucha el receptor es 332 metros por segundo más 0 metros por segundo sobre 332 metros por segundo más 38 metros por segundo. Todo esto va a multiplicar a 385 Hz. Al evaluar esto, tenemos que la frecuencia que va a escuchar el receptor es de 345.459 Hz. Vamos a redondearlo a tres decimales. Y bien, pues ese sería el inciso A. Para el inciso B es pues, lo mismo, habría que analizar primero el movimiento relativo entre la fuente y el receptor para ver qué signo llevan las velocidades de estos dos actores. En la reacción me dice que la sirena se mueve alejándose del receptor, es decir, la fuente va a estar moviéndose hacia la derecha para alejarse del receptor, pero el receptor se mueve hacia la fuente, trata de acercarse a la fuente, también iría hacia la derecha, ¿no? Donde tenemos que la velocidad del receptor pues es 10 metros por segundo y la velocidad de la fuente sería 61 metros por segundo. Positivas ambas velocidades porque las dos quedaron hacia la derecha. Entonces la frecuencia que escucha el receptor sería pues 332 metros por segundo más 10 metros por segundo, que es la velocidad del receptor, este, entre 332 metros por segundo más 61 metros por segundo, que es la velocidad de la fuente. Todo eso por 385 Hz.
Al evaluar esto, resulta una frecuencia de 335.038, ¿no? Si redondeamos a 3 decimales, hertz. Bien, tenemos que en ambos casos nos dio una frecuencia menor. Damos el resultado. En el inciso A, pues me da una frecuencia menor que el- la frecuencia que emite la fuente. Esto porque el movimiento relativo entre el receptor y la fuente es de alejarse entre ellos. Se están separando y eso siempre va a provocar que el receptor escuche una frecuencia más baja que la que emite la fuente, cuando la fuente se está alejando del receptor, o al revés, ¿no? El receptor se aleja de la fuente. En el inciso B también tenemos una frecuencia más baja que la frecuencia que emite la fuente, y esto es también porque el movimiento relativo entre los dos es de alejarse, es decir, aquí los dos van en la misma dirección. Pudiéramos pensar el receptor trata de acercarse a la fuente, se está moviendo hacia ella, pero la velocidad que lleva el receptor es menor que la de la fuente, entonces el movimiento relativo resultante entre ellos sería de alejarse, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues, como la fuente tiene mayor velocidad que el receptor, se va a ir, la distancia entre ellos va a ser cada vez más larga. Y por eso es que va a escuchar una frecuencia más baja, ¿no? Y recuerden que si el movimiento fuera al revés, el movimiento relativo, es decir, que el resultado de este movimiento sea que se estén acercando entre ellos, la frecuencia que escucharía el receptor sería más alta que la frecuencia que emite la fuente. Vamos a comprobar acá en la computadora los datos que me da, la frecuencia de la fuente, la velocidad del sonido, la velocidad del receptor es 0 en el inciso A, la de la fuente es 38 en el inciso A, la frecuencia que escucha el receptor 345.459. Después la velocidad del receptor es 10. La velocidad de la fuente es 61. Y la frecuencia que se escucha es 335.038. Eh, pues bien, ahí está el problema del efecto Doppler. Nos vemos en el siguiente.